Vamos a revisar el método del trabajo virtual, el cual se basa en el principio de conservación de energía. Básicamente este principio lo que nos dice es que el trabajo que realizan las fuerzas externas aplicadas a la estructura y que la deforman debe de ser igual a la energía de deformación almacenada en los miembros esforzados de la estructura. Esto es, las fuerzas externas aplican un trabajo, generan un trabajo que es tomado o absorbido por la estructura, o almacenado por la estructura en términos de energía de deformación. Es algo parecido a la energía potencial, ¿no? Nosotros deformamos algo y se queda acumulado en términos de energía de deformación el trabajo que le hemos metido al sistema. Para que esto sea aplicable, debe haber varias hipótesis, varias condiciones que se apliquen. Para ello, por ejemplo, no debe de haber disipación de calor. Entonces, generalmente estamos suponiendo que las cargas se aplican lentamente. Cuando tenemos una aplicación rápida, se genera energía cinética o incluso calorífica al hacer una carga rápida, ¿no? Entonces, debemos de aplicar lo que generalmente hacemos, que es una aplicación lenta de las cargas. Entonces, el método de trabajo virtual para el cálculo de desplazamientos consiste en los siguientes pasos. En primer lugar, a la estructura descargada le vamos a aplicar una fuerza Q o una serie de fuerzas Q en el punto y la dirección del desplazamiento o desplazamientos deseados, ¿sí? Yo quiero saber cuánto vale el desplazamiento en el punto A, en el punto C, en el punto H, pues aplico una fuerza Q en el punto A, otra fuerza Q en el punto H, todas estas Qs diferentes. Ahorita en el ejemplo vamos a ver cómo lo podemos hacer. Bueno, esta fuerza se conoce como carga virtual. ¿Por qué? Porque esta fuerza va a ser tan pequeña como queramos, o este sistema de fuerzas, de manera que no van a alterar, digamos, no van a generar un desplazamiento significativo en comparación con los desplazamientos que generan las fuerzas reales. Entonces vamos a aplicar estas fuerzas. ¿Sí? Y los desplazamientos van a ser los debidos a las fuerzas reales o cambios de temperatura o asentamientos, etc. Todo lo relacionado con la carga virtual le vamos a poner un subíndice Q, va a ser nuestro sistema Q. ¿Sí? Las fuerzas, el trabajo, desplazamiento, todo se indican con un subíndice Q. Entonces el sistema Q es un sistema virtual que nosotros aplicamos, importantísimo, antes de aplicar la carga. Es decir, en la estructura descargada aplicamos este sistema de fuerzas y ya. Una vez que tenemos la carga virtual en su lugar, las cargas reales, es decir, el sistema P, vamos a llamarle, las cargas reales, se aplican a la estructura. Esto es muy importante. En primer lugar se aplican las cargas virtuales, y una vez que están las cargas virtuales, entonces aplicamos las cargas reales. Las fuerzas de formaciones, trabajo y energía asociados a este sistema P se van a indicar con el subíndice P. Cuando la estructura se deforma bajo las cargas reales, la carga virtual se desplaza y estas cargas virtuales van a realizar un trabajo virtual externo que le llamamos WQ. Entonces, este trabajo se genera al moverse las fuerzas virtuales a través de los desplazamientos reales de la estructura que son generados por el sistema real P. Y finalmente lo que tenemos es que el trabajo virtual, el trabajo, digamos, realizado por las fuerzas virtuales, debe de ser igual a la energía virtual de deformación que se almacena en la estructura. ¿Sí? Entonces, UQ es el producto de las fuerzas internas debidas a la carga virtual por las deformaciones generadas en los elementos por efecto de las cargas reales. ¿Sí? Entonces, WQ es el trabajo realizado por las fuerzas virtuales sobre los desplazamientos debidos a las cargas reales, y la energía virtual de deformación es el producto de digamos, la energía almacenada en la estructura, que la calculamos como las fuerzas internas de la carga virtual, debidas a las cargas virtuales, multiplicado por las deformaciones generadas por los efectos de las cargas reales. Vamos a resolver con este ejemplo para tener más claro físicamente qué estamos diciendo con eso.
De nuevo, está el exhorto que les hago para que revisen el libro de texto o cualquier otro libro de análisis estructural donde venga, o de mecánica, donde venga el método del trabajo virtual. Les recomiendo por consistencia que utilicemos el libro de texto que estamos usando, que es el Fundamentos de Análisis Estructural de Liddy Wang. Entonces tenemos aquí una armadura de 2 barras muy elemental con una fuerza de 30 kilolibras horizontal en el punto B. Estas son las dimensiones y lo que nos piden es obtener las componentes horizontal y vertical en el punto B si cada una de las barras tiene un área transversal de 2 pulgadas al cuadrado y un módulo de elasticidad de 30.000 kilolibras por pulgada al cuadrado. Bueno, lo primero que vamos a hacer es a nuestra estructura descargada le aplicamos una fuerza virtual en cada dirección donde quiera obtener el desplazamiento. Entonces quiero obtener el desplazamiento horizontal en el punto B y el desplazamiento vertical en el punto B, perdón. Entonces aplico esta carga virtual Qx y esta carga virtual Qy. Una vez aplicado esto, veo qué fuerzas se generan en la armadura. Entonces de aquí, bueno, esto es algo que se puede hacer. Se observa que si esto es Qy y esto es Qx, en esta barra va a haber una fuerza de tensión de 5/3 de Qx y en esta barra va a aparecer una fuerza de Qy menos 4/3 de Qx. Sí, esto es estática muy sencilla. Lo segundo que vamos a hacer es, bueno, ya que está la carga virtual y ya hemos calculado todo esto, ahora vamos a aplicar las cargas reales. Algo importante, lo que vamos a ver es cómo se deforma la estructura a partir de las cargas reales. Recordemos que esta carga virtual, así como todas las reacciones de las fuerzas internas, vamos a decir que son tan pequeñas como queramos, de manera que el desplazamiento de este punto podemos decir que es muy pequeñito en comparación con los desplazamientos de las fuerzas reales, ¿no? Entonces vamos a suponer que la estructura no se movió muy poquito, se deformó muy poquito. Ahora, cuando vamos a aplicar las cargas, algo muy importante, yo una carga no la puedo aplicar de repente. Entonces la estructura va respondiendo de acuerdo a la carga que yo voy aplicando. De otra manera, no estoy aplicando una fuerza, sino que estoy imponiendo un desplazamiento a través de algo que vamos a llamar fuerza. ¿Sí? Lo físicamente medible son los desplazamientos. Aquí vamos a ilustrarlos con un breve esquema. Cuando lo que aplica la fuerza empieza a tocar a la estructura, pues estamos hablando de que pues estamos aplicando una fuerza de 0 kilolibras, o una fuerza muy pequeñita. ¿Sí? Apenas el actuador está tocando a la estructura. Entonces lo que me genera esta fuerza de 0 kilolibras es 0 kilolibras y 0 kilolibras. Si incrementamos la fuerza, o más bien si empezamos a empujar nuestro sistema, a imponer desplazamiento, cuando lleguemos a una fuerza de 15 kilolibras, esto ya se habrá tenido un cierto desplazamiento, esta barra habrá tenido se está tensionando con 25 kilolibras y esta está teniendo una compresión de menos 20 kilolibras. Algo que quiero señalar es que en este desplazamiento Qx y Qy se mantienen constante, por lo tanto la contribución de Qx y Qy a las fuerzas internas en las barras no varían. Vean cómo la contribución de la fuerza externa a las fuerzas internas de las barras va variando con la intensidad de la fuerza, es decir, con el valor del desplazamiento. Cuanto más grande es el desplazamiento, más fuerza vamos a tener aquí y más esfuerzo vamos a tener acá. Los esfuerzos que estamos hablando, o las fuerzas internas que estamos poniendo aquí en rojo, son constantes, independientemente de la deformación del punto B. ¿Por qué? Porque son las correspondientes a Qx y Qy que están preaplicadas a nuestro sistema. Y finalmente llegamos a 30 kilolibras, ¿sí? Y este sería nuestro estado final de esfuerzos. Importante, las cargas P, las cargas reales, van variando con las deformaciones reales. ¿Sí? Voy incrementando la fuerza conforme se está incrementando el desplazamiento. Recordemos un resorte. Cuando yo toco un resorte, o sea, digamos, la fuerza que estoy aplicando es proporcional al desplazamiento. ¿Sí? Entonces, para llegar a este sistema en equilibrio, donde esto vale 30 kilolibras, tengo que iniciar con empezar a tocar la armadura, empujarla hasta que finalmente tenga yo la fuerza de 30 kilolibras. Estas dos fuerzas en todo el proceso de empuje no han variado,
ni estas fuerzas internas asociadas a las virtuales, pero las fuerzas asociadas y las fuerzas internas y externas asociadas a la fuerza real sí van variando. Esta sería la posición inicial de la armadura y esta es la posición final. De nuevo, para llegar de este punto a este punto, no han variado Qx ni Qy ni sus elementos mecánicos internos, pero sí 30 kilolibras, pero la fuerza externa que ha llevado este punto de aquí a acá ha tenido que comenzar en cero e ir incrementándose hasta llegar al punto acá. Por lo tanto, 30 kilolibras ha sido una fuerza que no ha sido constante desde el inicio del desplazamiento hasta el final, sino que ha ido variando linealmente, en este caso porque estamos suponiendo material lineal. Lo mismo las fuerzas internas, aquí no tenemos una fuerza de tensión de 50 kilolibras desde el inicio del movimiento. En el inicio del movimiento esta fuerza es de cero y poco a poco va creciendo hasta llegar a 50 kilolibras. Lo que hemos tenido entonces es que el punto B se ha desplazado una cierta cantidad horizontal y una cierta cantidad vertical. El trabajo externo total que se está aplicando, ¿cuál sería? Bueno, sería Qx, que no ha cambiado en todo, mientras se ha movido B del punto inicial al punto final, ¿sí? Entonces Qx ha generado un trabajo o ha aportado un trabajo Qx por lo que se desplazó en su dirección, ¿sí? Entonces Qx por delta BH es la aportación al trabajo externo de la fuerza virtual Qx. La fuerza virtual Qy se ha desplazado desde este punto hasta este punto, entonces el trabajo es la fuerza virtual Qy multiplicado por lo que se desplazó en su dirección, que es delta BB. Y finalmente lo que tenemos es la aportación al trabajo de esta fuerza de 30 kilolibras. Esta fuerza de 30 kilolibras ha comenzado como una fuerza cero, finalizando como una fuerza de 30 kilolibras. Como vimos en clase, el trabajo externo, si lo hacemos mediante un proceso de integración o simplemente como un proceso del promedio de la fuerza desde el inicio hasta el final, lo que nos va a dar es que el trabajo que realizó la fuerza de esta fuerza externa que comenzó en cero, insisto, y termina en 30 kilolibras, a moverse desde aquí hasta acá, va a ser igual a un medio de 30 por, desde luego, lo que se desplazó en la dirección de la fuerza de 30 kilolibras. ¿Cierto? Sería un medio de 30 kilolibras por delta BH. Es importantísimo. Veamos que, insisto, la aportación al trabajo externo de las fuerzas preaplicadas virtuales no tiene el un medio. La aportación al trabajo externo de la fuerza que es la que está generando el desplazamiento sí tiene el un medio. En trabajo interno hay un concepto más o menos parecido. Tenemos que este 5/3 de Qx, ¿sí? La energía interna sería esta fuerza interna de 5/3 de Qx multiplicado por lo que se elonga la barra AB. Entonces la barra AB, ¿cuánto se elonga? Se elonga la longitud, que es 20 pies, ¿sí? Multiplicado por la fuerza que hace que se elongue, que no es 5/3 de Qx, la fuerza que hace que esta barra se elongue es 50 kilolibras. Entonces sería 20 por 50 kilolibras dividido entre A. De nuevo, la fuerza que hay multiplicado por la elongación, que es esto de acá, nos da el trabajo interno. Recordemos, esto es LP entre EA, es decir, todo lo que está en el paréntesis es la deformación, lo que se deformó la barra AB, y lo que se deformó la barra AB es la longitud por la carga que lo deformó dividido entre EA. La longitud es 20, la carga que deformó a la barra es 50 kilolibras. Después tenemos lo mismo para la barra BC. La barra BC tenemos esta fuerza que se multiplica por lo que se elongó la barra BC. Y bueno, esta fuerza interna multiplicado por lo que se elongó la barra BC, que es su longitud por la fuerza que lo elongó. Tenemos signo menos porque en realidad va a ser compresión, aunque en la figura lo estamos considerando como elongación, no importa. Lo estamos considerando todo como positivo y a final de cuentas nos va a dar el signo correcto. Entonces tendríamos la longitud inicial por la fuerza que genera la elongación entre EA. ¿Sí? Entonces, la fuerza interna, que es constante durante la elongación, multiplicado por la elongación, nos da la contribución a la energía interna de esta fuerza virtual. Ya.
Después tenemos la contribución a la energía interna de esta fuerza de 500 kilolibras. Bueno, esta fuerza de 500 kilolibras es la que genera la elongación. Por lo tanto, la contribución a la energía interna es 1/2 de 50 por la elongación generada, que es 20 por 50 entre A. ¿Sí? Viendo la diferencia con esto de acá, fíjense que esta elongación es la misma que esta, tanto en este caso como en este caso estamos hablando de la barra AB. La elongación es la misma. La diferencia es que aquí estamos calculando el trabajo interno de la fuerza interna virtual sobre la elongación que no es causada por ella. Y aquí lo que estamos haciendo es el trabajo interno de la fuerza que causa la elongación, y eso sería 1/2 de la fuerza por la elongación. Lo mismo en el caso de la barra BC. En la barra BC, la fuerza que causa la elongación es la fuerza interna, que es menos 40 kilolibras. La elongación es la longitud por la fuerza que causa la elongación entre A. Y todo esto es por 1/2. ¿Por qué? Porque esta fuerza es la que causa la elongación. ¿Sí? Entonces, cuando la elongación es 0, esta fuerza es 0. En el caso de la fuerza virtual, cuando la elongación es 0, la fuerza virtual no es 0. Por eso aquí no va el 1/2 y aquí sí va el 1/2. ¿Sí? Cuando estemos calculando el trabajo sobre un desplazamiento generado por la fuerza que generó el desplazamiento, este trabajo siempre va por el 1/2. Si estamos hablando de una relación lineal, desde luego. Bueno, entonces lo que vamos a igualar el trabajo externo con el trabajo interno, esas dos expresiones, y después de hacer simplificaciones y pasar para un lado o para el otro, tenemos esta ecuación. Tendríamos que QY por lo que está en este paréntesis más QX por lo que está en este paréntesis más lo que está en este paréntesis debe de ser igual a 0. Bueno, habíamos dicho que QY y QX son cargas arbitrarias virtuales. Entonces, para que esto dé 0, independientemente del valor que tengan QY y QX, estos tres paréntesis deben de ser 0. Bueno, de estos dos paréntesis despejamos delta BH y delta BB y nos da ya cuáles son los desplazamientos. En este tercero podemos también despejar delta BH y nos da pues, lo mismo que nos da por acá, ¿no? Entonces es una manera de checar el resultado. Noten que si nada más hubiéramos pedido el desplazamiento horizontal en B, pues hubiéramos tenido una ecuación donde este término no hubiera aparecido. Bueno, esta es la explicación del método del trabajo virtual y de dónde sale y cómo lo calculamos. Desde luego, en la segunda parte de esta explicación vamos a ver pues una mecánica un poco más simplificada para el cálculo de esto, ¿no? Este ejemplo lo que ha pretendido es ilustrar básicamente sin aprenderse fórmulas de memoria, el por qué podemos llegar a obtener las deflexiones nada más inventándonos unas fuerzas que no tienen por qué ser unitarias, ¿sí? Son arbitrarias, y de nuevo el hecho de ser arbitrarias hacen que los paréntesis que están indicados deban de ser 0 para que en cualquier condición de QX y QY esto deba de ser 0.